Si eres jugador de Call of Duty, probablemente tu feed en YouTube esté saturada de creadores cagándose en los muertos de Activision con la basura que nos entregaron con Modern Warfare 3. Y con razón, y con razón. En mi caso, tras 15 años que llevo jugando a la saga de Call of Duty, puedo decirles con total afirmación que estamos probablemente ante una de las peores entregas que hemos tenido en años. Básicamente, tras los videos que he traído con respecto al Call of Duty Modern Warfare 3, muchos me han estado pidiendo cuál es mi opinión definitiva, mi opinión general al respecto de si vale la pena comprar el nuevo Modern Warfare 3 o mejor te ahorras esos 70 dolorosos. Full transparencia, en mi caso no compré el Modern Warfare 3, fui invitado por parte de Activision, ellos me regalaron el juego para que lo trajera al canal, pero que mi opinión no está sometida a ningún cambio, por lo cual todo lo que les diré en este video va a ser completamente lo que opino. Y es que de buenas a primeras, pues tenemos un Call of Duty que es igual a todos los demás. Tenemos un Call of Duty que nos ofrece una campaña, que nos ofrece un multijugador y que nos ofrece un modo zombies. Pues bueno, dividámonos por partes. Comencemos con la campaña. Como les comenté en el video en el que daba ideas que podrían copiar de Call of Duty Mobile para implementarlas en este Modern Warfare 3, video en la descripción, pues fui bastante claro. La campaña del Modern Warfare 3 sin duda es una de las peores campañas que ha habido nunca en la saga de Call of Duty. Y fíjate que hemos tenido campañas malas, ¿no? Por ejemplo está la del Vanguard o la del Black Ops 4. Espera, ¿qué campaña? Pero ya me entienden, lo que realmente no me gustó de esta campaña es que uno, es la campaña más corta que ha habido nunca en un Call of Duty. Y es que jugándola en la dificultad normal, lo más probable es que en unas 3 horitas, 4 horitas y media te la pases por completo. Pero bueno, incluso en esto podríamos ser benevolentes. Que sea una campaña corta, ok, pero que al menos sea corta pero intensa, ¿sabes? Que sea una explosión de emociones, de desarrollos de personaje, de trama. Pues te vas a quedar lamentablemente con las ganas, ya que pasamos de misiones características lineales del Call of Duty Mobile, como por ejemplo incluso la primera de la campaña o la de Verdansk, ahora a que el 70% de todo el modo campaña sea en una especie de mini Battle Royale, zonas entre comillas abiertas, que si te pones a pensarlo son exactamente unas operaciones especiales o raids recortadas de lo que es el Modern Warfare 2. Pasamos de momentos épicos de las campañas de los Modern Warfare originales, con escenas súper memorables, explosiones por todos lados, vamos, una película de Hollywood prácticamente, a misiones repetitivas completamente sosas, repletas de bots con una IA hiper mega lamentable, que me terminé completando el juego en veterano y aún así la IA era súper hiper mega retrasada. Pues la verdad, si pensabas comprarte este Call of Duty Modern Warfare 3 por la campaña, la verdad es que mi recomendación es un rotundo no. Y sí, he recibido comentarios diciendo, pero ¿quién se compra un Call of Duty por la campaña? Pues sí, existen jugadores que compran un Call of Duty por la campaña, no eres el centro del mundo, crack. Así que ese sería el apartado de la campaña. Ahora, ¿qué nos podemos encontrar en el modo zombies? Pues he aquí un pequeño clip que grabé en estos días que explica perfectamente lo que sería este modo de juego. ¡Estoy recargando! He de decirles personalmente que el modo zombies no le he dado demasiadas horas. En resumen, en pocas palabras, es un DMZ con zombies. Pero que la verdad la razón por la cual no le he metido muchas horas es que no me ha terminado de enganchar del todo. Pues una vez pasas las diferentes fronteras donde en teoría hay más nivel, pues los zombies, en pocas palabras, lo único que hacen es ser más esponjas de balas. Y que una vez te extraes, pues ya está, la verdad. Tampoco me parece un modo tan malo como la campaña. Considero que el modo zombies, lo que he jugado, me parece pues un modo que ahí está. Y la razón es simple, a pesar de que no es un mal modo zombies, pues tampoco es que sea algo que tú digas, wow, vale la pena los 70 dólares que estoy pagando. ¿Sabes? No es como los mapas clásicos del modo zombies, como Kino der Toten 5, Shinonuma, mapas clásicos que uno recuerda por rondas que constantemente estás con esa tensión tratando de mejorar, conseguir buenas armas, con una ambientación tétrica. Por algo esos mapas a día de hoy son recordados con tanto cariño. Como digo, no es un mal modo, pero tampoco es un buen modo. Pero bueno, el punto principal, el motivo por el que en mi caso Typhoon compra los Call of Duties, el multijugador. Si nos vamos a lo que es la teoría, la base del multijugador, es un multijugador muy bueno. Y no lo digo completamente en coña, realmente es un multijugador bueno. Y es que los que me vieron cuando traje mi review de lo que fue el Call of Duty Modern Warfare 2 no saben lo enfadado que estaba yo con esta franquicia, porque no entendía por qué habían nerfeado absolutamente todo en ese juego. Le ponías una mira de punto rojo a tu arma, te penalizaba en tiempo de apuntado. Querías hacer un jump shot, te penalizaba.
funcionaba. No podías ser slide cancel, vamos, que querían convertirse en un simulador tipo Escape from Tarkov que un Call of Duty. Y había muchos que lo defendían diciendo es que querían hacerlo más realista. Tío, estamos hablando de Call of Duty, una saga arcade. Históricamente siempre ha sido arcade y lo que la ha hecho surgir como la franquicia de shooters más importante es porque es arcade. En este Modern Warfare 3 todas esas mecánicas que tanto nos quejamos en el Modern Warfare 2 han sido mejoradas, o bueno, en pocas palabras la han dejado como deberían haber estado en un principio. Te sientes ahora mucho más ágil, los personajes se mueven mucho más rápido. Ahora cuando te metes al armero ya no te penalizan tanto. Y encima, omitiendo de que ni siquiera han tenido la vergüenza, el pequeño gesto de traernos nuevos mapas originales, por lo menos tenemos los mapas del Modern Warfare 2 original. Y decirles que remasterizados se ven muy bonitos estos mapas. Y aún así, aunque les comenté que yo históricamente nunca he sido muy fan a los mapas del Modern Warfare 2 original, exceptuando lo que es Terminal, High Rise y Rust, pues son mapas que les dan 3000 patadas a los nuevos que nos están entregando. Ahora bien, esa es la base. Ahora, en la práctica, pues en la práctica es un multijugador como los últimos 4 años. Un multijugador que tiene potencial, pero que se lo acaban cargando por completo la experiencia y que terminará muerto lo más probable en unos pocos días. El Skill Based Matchmaking. No solo los creadores de contenido se quejan del Skill Based Matchmaking, los jugadores que no crean absolutamente nada y no dependen de esto, también están hartos de este sistema. Y es que es un sistema que se carga muchísimo la experiencia porque es frustrante. Algo tan simple como que si te metes en una partida pública te empareje por conexión, pero si quieres picarte con los demás y jugar con jugadores de tu mismo nivel en partidas súper igualadas, pues está el modo Ranked, para eso existe. Pues no, parece que Call of Duty no entiende esto, así que pues que sigan disfrutando que sus multijugadores mueran por este estúpido sistema de emparejamiento. Porque sí, amigo mío, ¿no te molesta el Skill Based Matchmaking? Pues muy bien, aún así no eres el centro del universo. Y las estadísticas lo dicen. Todos los últimos 4 años que ha habido Call of Duty con Skill Based Matchmaking, sus multijugadores mueren. Y que para contradecirte, los que se van principalmente son los jugadores, porque los creadores de contenido, a pesar de quejarse, lo siguen subiendo porque les toca. Pero los jugadores que solo buscan divertirse o entretenerse se terminan yendo porque se terminan hartando. Es una pena. Este Modern Warfare 3 se mantendría suficientemente estable y daría un poco a la talla con lo crítico que está ahorita Call of Duty si quitaran este sistema de emparejamiento. Los mapas los tienen, la movilidad lo tienen, por lo que a norma general el multijugador como base está bastante bien. Considero que sería un muy buen multijugador, pero con Skill Based Matchmaking no lo puedo recomendar. Así que teniendo en cuenta de que el modo campaña no lo recomiendo, el modo multijugador teniendo Skill Based Matchmaking no lo recomiendo, si lo quitan sí, pero ahora mismo tiene Skill Based Matchmaking por lo cual no lo recomiendo. Y por último, modo zombies, que es insípido, pues por supuesto que mi recomendación final es que no compren el Call of Duty Modern Warfare 3. El resultado del Call of Duty Modern Warfare 3 es consecuencia de todos aquellos que apoyaron a Activision, comprando Black Cells, comprando pases de batalla, habiéndonos entregado semejante basura de juego, siguiendo comprando skins cuando nos entregaron el Modern Warfare 2 completamente roto, porque no se les olviden los bugs, errores y crasheos que nos daba ese juego. Y Activision, al ver que nos entregaron semejante mediocridad de producto y aún así lo apoyaron comprando todo ese montón de cosas, pues no se quejen de entregas como el Call of Duty Modern Warfare 3. Estas entregas no son deslices de Activision, son consecuencia del apoyo que han hecho ante mediocridades que nos han entregado en anteriores casos. ¿Crees que he sido muy directo? ¿Crees que me ha faltado decir algo más? Estarán leyéndolos en los comentarios, me encantaría saber sus opiniones. Y por favor, fans que tienen tatuado Activision aquí en el pecho, si me van a contradecir, usar argumentos, no me van a enseñar con 15 años encima con esta saga. Por todo lo demás, muchísimas gracias por verme. Eso sería todo por mi parte, yo les mando un fuerte abrazo, los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima.